Gracias, Siri. Y ya estamos con la licenciada Daniela Furt. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andás? Bienvenida. Y tenemos un invitado muy especial para hablar del tema del corazón, que justamente es un médico cardiólogo, el doctor Jorge Franchella. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿qué tal? Médico y además también deportólogo, no más de cardiólogo, ¿no? Doctor, hoy es un día muy importante porque también se visibiliza más esto y la gente se entera más. Pero digo, está Daniel acá también porque hay algo muy importante que tiene que ver con esta situación que estuvimos viviendo y el órgano justamente del corazón no es exento a los males que trae los problemas de tristeza, ¿no? Y hay un montón de otros... Sí, que hablábamos un poco. Realmente el corazón es un símbolo, no solo es nuestra bomba permanente, sino que además es un símbolo de los afectos. Y yo comentaba que en el Día Mundial, como hoy, hablamos siempre del infarto y de una serie de enfermedades que hay que prevenir, y si las tenemos hay que aprender a cursarlas. Pero lo que es lindo también es ver la parte del sí. La medicina del deporte se llama de actividad física para la salud y el deporte es qué sí puedo hacer. Claro. Entonces, ¿qué sí puedo hacer hoy, el Día Mundial? Conectarse, dice. Conectarme con la vida. Entonces, yo puedo hablar de la muerte y de un montón de cosas, pero haciendo actividad, no digo deporte solo, me puedo conectar con la vida. Puedo prevenir enfermedades y en caso de haber padecido algo, ver qué sí puedo hacer. Cómo salgo de esa situación, lo cual me va a ayudar a salir de una depresión también o de alguna situación donde no tengo proyectos. Hay un spot muy importante, perdón, que Andalucía Sí. hizo para justamente fomentar el turismo, que lo hizo Antonio Banderas, que tuvo un infarto hace unos años, y que justamente habla de eso, de lo que está hablando usted, de cómo conectar con las emociones, viajando, por ejemplo, o visitando lugares lindos. Yo pongo un detalle, se habla de actividad física y todo el mundo ha entrado en el inconsciente colectivo por suerte. En los años 90 hablábamos de actividad física y de Por tu salud muévete, se llamó en el 2002 el Día Mundial de la Salud. Yo a veces trato de recomendar bailar. Mira. Porque dicen, ¿qué hago en casa? Entonces tengo actividad física, una bicicleta fija, me tiro al suelo, si soy más grande me cuesta un poco levantarme del suelo, levantarte de la silla, bailar. Hay un ritmo, hay una cadencia, yo puedo adaptar esa cadencia a la mía con dobles pasos o lo que sea, es lúdica y me divierto. Muy bueno, Dani. Sí, yo lo escuchaba y pensaba también, ¿no? Qué bueno ir por el sí. Y decía, bueno, cuando uno está deprimido, en general come mal, hace poco ejercicio, tiene trastornos del sueño, está triste, si está estresado produce cortisol y esta hormona afecta el sistema inmunológico. Entonces yo decía, bueno, el corazón, ¿no es cierto? Y la depresión suelen ir de la mano. ¿Cómo, para la gente que nos está viendo, cómo podríamos contarle esta interacción entre corazón y depresión? Bueno, ahora se me ocurre, él mencionaba Bandera y España, yo me acuerdo que Serrat decía, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Si uno acepta la realidad, a partir de ese momento empieza a construir el resto, porque es así. Entonces, nadie tiene un plan mágico, no somos dioses, para nada, somos muy falibles, pero sí podemos proponer el tener un objetivo, que el objetivo sea realizable y que sea, por ejemplo, moverse, puede ser desplazarse, puede ser entrar en el aire y la luz, que ahora está cada vez mejor, e ir entendiendo que la actividad gradual me va a ir poniendo en mejores condiciones. Si yo no tengo tono muscular, o sea, no tengo fuerza porque estuve mucho tiempo quieto, tengo pereza de caminar. Exacto. Lo primero que tengo que hacer es recuperar el tono muscular. Muy bien. Con el tono muscular me paro y parándome camino. Y camino voy a un lugar que me gusta. Excelente. Si no tengo mucha fuerza, pero sé andar en bicicleta, ando en bicicleta, porque entonces el propio peso va arriba de la bicicleta. Claro. Y es muy divertido también ir por un circuito mirando el aire libre. Ahí a 20 metros de distancia, porque exhalamos un poco más de aire. Lo que es muy importante al escucharlo, ¿no? En su relato, es que no solo, porque siempre se habla de los cuidados físicos del corazón, Sí, ¿no? claro, de la actividad física, el deporte, la alimentación saludable, pero está haciendo hincapié en lo que es el ocio y esas cosas que nos gustan. O sea, eso también es importante para el bienestar de nuestro corazón. En nosotros, atender esas necesidades, claro, porque no todos le dan lugar, y más en esta época en la que vivimos, ¿no? Estresados, pandemia de por medio. Creo que nos cuesta a veces poder entrar en una especie de adecuación. La medicina y la vida es adecuación. Si yo me adecuo a una situación, si me quedo demasiado quieto, puedo tener ocio, pereza, no trabajo y tengo un montón de situaciones malas. Si yo soy demasiado, aspiro demasiado, a ver,
Ortega y Gasset siempre dijo, yo soy feliz si se parece lo que soy a lo que quiero. Claro. Si quiero mucho, no va, aunque tenga mucho. Y si tengo muy poco, obviamente es difícil. Esa es la dosis que hay que tener de optimismo, llamémosle, en donde yo digo, bueno, voy a ver qué puedo hacer y tratar de hacerlo en pasos sucesivos que a mí me permitan lograrlo, porque si no... Ahora, si falta esta actitud puedo. y este optimismo, entonces por ahí es el momento de hacer una consulta terapéutica, exacto, para que desde lo psicológico trabajemos, se le ayude a esa persona, ¿no? Claro, hablábamos afuera de cámara y el doctor hizo un comentario absolutamente psicoanalítico que me llamó la atención, que decía, bueno, la angustia tiene que ver con no saber qué lugar uno ocupa en el deseo del otro. Ser objeto del deseo del otro, ser ¿no? objeto Entonces, del deseo del dependo otro. de lo que el otro decida por mí. La incertidumbre. Mirá. Entonces, bueno, el poder trabajar para achicar esta incertidumbre, para poder tener una posición más activa en la vida. Yo creo que, bueno, en el tema de la pandemia hemos sido objeto de un montón de decisiones que nos trascendían y que esto ha traído mucha ansiedad, mucha angustia, mucha depresión, y que el hecho de, yo creo que esto de los por sí es tomar las riendas de la vida. Totalmente. En lo más cotidiano, en lo más pequeño. Y no depender del otro. Eso está buenísimo. También hay un tema que siempre me recomendó un amigo mío, que es que es cardiólogo también, el doctor Corbella, que me habló siempre de lo lúdico, ¿no? Claro. Y la parte lúdica, o sea, jugar a lo que sea ayuda muchísimo. ¿Vieron esos pueblitos franceses o italianos que juegan a las bochas? O gente muy longeva, ¿no? Perder el juego. Yo tengo unos cuantos años ya de médico y digo, venimos de una cultura y civilización, mi abuela y demás, que vinieron de Europa, y el ocio era un pecado, porque si no se trabajaba no se lograba algo. Claro. En este momento no digo que hay que convertir el ocio en lo único, porque también nos iríamos al otro punto, pero en este momento hay que encontrar que el ocio es parte de nuestra oportunidad. Y entonces, como decíamos, sin culpa. Absolutamente. Entonces, como decíamos, ser objeto del deseo del otro. Sabemos, hay una pandemia, lo sé. Soy objeto hasta un punto de eso. Sí. ¿Cuánto puedo hacer yo? Bueno, ver que veo, bailar, caminar, tener una actitud. O sea, el Día Mundial del Corazón aprovechémoslo como un símbolo, en realidad. Sí, claro. Es un movimiento que hoy empieza. Y cada día empieza un poco algo de lo que hacemos, y hoy puede ser esta propuesta que no es solamente cuídate del infarto, que también está, sino cuídate haciendo algo lindo y tratando de mejorar lo tuyo. Y en el tema del síndrome del corazón roto, no sé si escucharon hablar, ¿qué podemos decir un poco de esto? Yo viajo más por el sentimiento cuando dicen el corazón roto. Hay muchas formas de... En realidad hay que entender que todo lo que es tensión, lo que es estrés, que es bueno. Cada vez que nosotros vamos a cruzar la calle tenemos una alerta, esa alerta nos hace correr y aumentamos el cortisol, que es una hormona que todo el mundo conoce después, que sabe que está en el estrés. Ese estrés se llama eustrés, estrés verdadero y bueno. Si yo no corro, no cruzo la calle. Es necesario. Pero claro, si es muy prolongado, me agota. Se llama distrés, que es el estrés que decimos todos que es malo. ¿Por qué tenemos el distrés y por qué el corazón suena como roto? Y porque es demasiado permanente. En un momento por una realidad, por una noticia, en otra por mi actitud, en otra porque Pensaba no en un partido de fútbol, los que se meten en el partido de fútbol, en el Tano Pazman, ¿te acordás cómo gritaba, insultaba? Bueno, es un momento complicado. Claro, todas son situaciones que nos están bombardeando y habría que ver de qué manera nosotros podemos canalizarlas. ¿Y cuál es el límite, doctor, justamente del estrés y el distrés? Esto que está ahí, es personal. Es personal. Yo siempre digo que lo aprendí de otro médico en la medicina, es de medida y no de confección. Entonces damos referencias, pero realmente cada uno de nosotros está en este momento escuchando, y es muy importante, porque yo siempre pienso que cuando uno habla para toda la gente, está hablando para muchas individualidades. Entonces yo creo que cada uno tiene que encontrar qué oportunidad tiene y consultar, tener una referencia médica, cardiológica, hoy el Día del Corazón. ¿Cuánto puedo? Hablábamos hace un rato de, yo tengo un diagnóstico, sé mi diagnóstico de salud, pero si los 4 que estamos acá estuviéramos sanos y tenemos que subir 10 pisos, salimos corriendo y uno llega al primero, otro al quinto, otro al 10º. Eso se llama aptitud. O sea, ¿qué esfuerzo está en condiciones mi corazón y mi cuerpo de hacer? Por eso es importante entonces los chequeos que lamentablemente se han dejado de hacer y mucho en toda esta época de pandemia, ¿no? Hay que volver al médico. Sí, yo creo que es importante tener supervisión. Y en ese ¿Una sentido, vez por año? ¿O depende del paciente? Hay que consultarlo, porque hay una persona que tal vez es joven, sano y tiene un control y le alcanza, y otra persona que tiene algún tipo de factor, ya el médico le va a decir. Yo a veces decía también que estamos en una época donde a los médicos se nos pidió una especie de vaticinio con respecto a la precisión biológica de una enfermedad.
Y es difícil decir en 3 meses, en 2 meses, en 4 meses, en 17 días. Y nosotros como médicos a veces le dábamos un medicamento a alguien para la presión arterial alta y le decíamos, llamame en 3 días a ver cómo te fue. Porque capaz que el comprimido que le di es poco o mucho. Muy bien. La biología en medicina es eso. Es manual, ¿no? Es un trabajo artesanal. Claro, contame cómo te fue. Claro. Y vemos cómo seguimos. Y el corazón de la mujer, digo, es igual que el corazón del hombre en cuanto a fortaleza. ¿No hay diferencia? Pero pero digo, porque dicen que la mujer cuando se le va, se le retira la hay algunas diferencias, pero está demostrado que la mujer tiene protección con ciertas situaciones hormonales. Nos está alcanzando a los hombres con algunos hábitos que había incorporado, como fumar y algún otro, en donde, bueno, fue un tema social que tiene una repercusión en factores de riesgo. Claro. Hay algunas estadísticas que van mostrando que por el estilo de vida, en realidad, se van pareciendo. Pero la mujer sí tiene diferencias en cuanto a características de anatómicas y de modo de moverse. Por ejemplo, es un poquito más bajo el centro de gravedad, es más angulada la pelvis, por eso yo digo, de una esquina a la otra, si uno dice que es una mujer, por lo menos sin problemas de género, hace la forma. Claro, no dice así. Claro. Es como una mujer le gustaría que le digan a la otra. Hay algo que es muy interesante, una investigación hecha, que es que en general, cuando un hombre está deprimido, muchas veces no lo dice y son depresiones enmascaradas, porque los hombres no lloran, porque los hombres no pueden tal vez conectar con los afectos, entonces siguen una rutina tal vez sin conectar con los afectos, sin hacer la consulta adecuada y muchas veces terminan en un infarto y la mujer que está socialmente más aceptada, que puede estar deprimida, lo pueden decir y tal vez ese tratamiento anterior evita ciertas cardiopatías. Ahí estoy de acuerdo en la igualdad de género. Tenemos derecho a llorar los hombres. Por supuesto. Y tenemos todo para tratar de estar lo mejor posible dentro de nuestras características, las que tengamos. Lo bien que hace llorar, doctora. Eso también, ¿no? Es muy terapéutico. Yo el otro día escuchaba una música de Los Miserables, me puse a llorar. Pero me hizo tan bien. Es salud, llorar es salud. Eso digamos, como médico, a ver, ¿es recomendable? Sí, hay una... Cuando uno se emociona y puede exteriorizarlo, claro, hay una liberación de hormonas y de bienestar. Sí. Entonces, es muy lindo que uno pueda engancharse en algo, una música, una película, alguna situación, a uno le puede generar una sensación de bienestar atrás de esa forma de exteriorizarla, porque no la reprime, sino que la está exteriorizando. Entonces, la está sacando. Libera endorfinas, dopamina, después le ponemos nombres químicos que quedan, no son tan románticos, pero es verdad. Pero realmente es eso, o sea, la posibilidad de que ambos, hombres, mujeres, podamos tener un formato sentimental, personal, de oportunidades. Totalmente. Esa sería la idea. ¿Qué pasa con esa franja etaria en los hombres en donde se dan más infartos, que es entre los 50 y 60, ¿no? 50 realidad, y 55. Sí, ¿Por qué está un poco asociado a que venimos trayendo una especie de trabajo previo donde hay estrés, tensiones, obligaciones, el rol social. Hoy ha cambiado un poco también y nos hemos emparejado mucho. Sí. Y después llegamos a una situación en donde las arterias se van deteriorando. Y hay un detalle que es bueno. Yo trato de mirar todo, la realidad y lo bueno. Hace muchos años la gente vivía 40, 50 años, entonces no se veían cierto tipo de muertes porque no había deterioro. Hoy hablamos de el papá, el abuelo tiene 90, tiene 92, entonces ya estamos naturalizando algo que es real. Es verdad. Tomamos antioxidantes y lo que sea, y empiezan a aparecer algunas enfermedades que son obviamente de deterioro que antes no estaban. Claro. Pero por supuesto, hay edades bastante precisas y críticas donde trabajar, llegar a un límite, de pronto que le digan a alguien, dejás de trabajar en este trabajo, puede ser también algo contraproducente. Yo tenía una teoría que había que jubilarse hasta los 40 y de ahí empezar a trabajar. Porque todo el mundo hasta los 40 tiene ganas de pasear y compañeros, y después de los 40 todos quieren seguir trabajando, ¿no? Es verdad. Pero bueno, es eso, ¿no? Encontrarse de pronto sin otros compañeros que puedan compartir algo. Y es una situación límite, crítica acá. Ella va a poder explicarlo mejor que yo. También eso, también es importante lo que dice el doctor, el tema de las amistades, ¿no? Los amigos, el no estar solo, ¿no? La soledad es a ver, como diríamos ahora, la soledad globalizada, ¿no? Claro. Porque estamos todos conectados, pero muchas veces solos, repercute directamente en el estado de ánimo, en las enfermedades mentales. Sí, digamos, de hecho, una persona mayor, un adulto mayor que está acompañado, vive más y mejor. Esto está comprobado. Claro que sí. Claro. Debe ser alguien para alguien también, ¿no? De alguna manera. Tal cual. La importancia de la compañía. Claro. La pertenencia, el sentido, a veces se logra de otras maneras. Familiarmente es muy lindo, el recibirlo de la propia familia es ideal. Sí.
pero es no estar geográficamente solamente, sino sentir que está conectado, hay alguien que está pensando bien en uno. Que le interesás a otra persona. Claro, alguien que te a veces esperando. Es una mascota, ¿eh? También. A veces es una existir. mascota. Sí. Yo creo que tienen un sentido en ese caso, es existir para alguien. En pandemia aumentó mucho la adopción de mascotas, ¿no? Justamente por esta Hacía cosa de... falta la compañía. La compañía, la soledad es tremenda, ¿no? Bueno, el estar acá reunidos es muy lindo porque es una manera de compartir un tema un día y estamos hablando del mismo tema con afinidad. Y en el Día del Corazón. Y doctor, en pandemia, usted trabaja en el Hospital de Clínicas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las consultas o cuáles fueron o cuáles son las consultas más habituales en Yo estos tengo tiempos? menos actividad presencial en el hospital porque hago tenemos un programa de actividad física para la salud y el deporte, entonces actividad física y deporte no se está haciendo allí. Claro. Pero en general, obviamente, fue un hospital que se dedicó mucho al COVID, que las autoridades construyeron otras situaciones que no... A ver, reestructuraron las autoridades, el director, el departamento de medicina, etcétera, porque hay zonas que tuvieron que estar dispuestas para COVID, para internación y para consultorio externo. Sí. Entonces, eso fue toda una época que muchos otros hospitales también tuvieron que recomponerlo. En el caso del hospital tiene la ventaja de ser escuela, y eso es un poco también una pertenencia, de alguna manera tratar de llegar por otros canales. Claro. Hubo que recrearse, como dicen ahora, resignificarse, lo que fuere. Reinventarse. Y en realidad es hacer algo de nuevo, bien, con lo que tengo. Sí, sí. Entonces se puede llegar con webinar, informaciones, y yo después le doy cierta calidez, aunque no tenga todavía el contacto, ¿no? Por la presencia, claro, sí, claro. Así que el tema del deporte, también nosotros hace poco conversábamos acá en el programa de este que nos impactó a todos, este futbolista, ¿te acuerdas que se cayó, que se cayó, que parece que zafó, ¿no? Sí. ¿Esto pasa mucho en los deportes de élite, digamos, o...? No, hay que tener un concepto. No es de alta frecuencia, lo que pasa es que cada vez que pasa se lo pasa 17 veces en un rato, en un día. Sí. Y además se considera que la persona de alto rendimiento, obviamente, este hombre tenía todos los exámenes hechos en Inglaterra por una persona muy calificada, Sharma, y en Italia. Entonces era inadmisible para alguien entender que pudiera tener una cosa súbita. Yo a veces explico que Hamilton en Fórmula 1, con todos los ingenieros que tiene, capaz que para con el auto, porque tiene algo. Claro. Bueno, el ser humano también. Pero lo que es interesante es que es una situación excepcional en una alta exigencia que tiene profesionalidad y una serie de cosas. Entonces lo miramos, me encanta, yo trabajo en algunas cosas de eso, pero no es tan común en el resto de los mortales, como digo yo. Y entonces lo que sí es importante es, primero, todos los exámenes previos, y segundo, que ellos tuvieron los recursos, acá los tienen, para resucitarlo, se llama en ese momento, recuperación, el desfibrilador, todo lo que se habla que es súper importante y que yo sé que en clubes, en colegios, en gimnasios, en la Argentina está. Acá eso, lo tenemos, de hecho, en la televisión pública. Entonces, por eso yo creo que es bueno porque concientiza una situación de esas, pero hacerla universal no es tan común porque obviamente lo tenemos en lo cotidiano con menos incidencia. La incidencia es mucho más baja. Y ahora, doctor, el tema del ABC en la prevención, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que pensar en el tema del ejercicio, el tema obviamente de no fumar, de la buena alimentación, del dormir bien? ¿Hay así algunos tips o algunas sugerencias que podemos pensar? Hace muchos años solo preveníamos con vacuna, porque había enfermedades infecciosas, era prevención a través de la vacuna. Se contagiaba. Hace más de 30, 40 empezaron a decir, mira, hay hábitos como fumar, la presión arterial alta o enfermedades que te pueden llevar a una enfermedad y que no se contagian. Se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, no se contagian. Claro. Y ahí aparecieron lo que llamamos factores de riesgo. Entonces tenemos que evitar esos factores de riesgo primero. Hábitos, eso los puedo eliminar. Hay otras cosas que las tengo y lo que puedo es controlarlas. La presión arterial, la diabetes o el sedentarismo, que es el principal porque condiciona a muchos. Y la tercera es ir un paso adelante. Es cierto que la vida cada segundo, yo a veces digo, nos cuesta a todos como médicos decir cómo vamos a evitar lo siguiente, porque yo no podría resolver algo que todavía no pasó. Claro. Lo que sí puedo es hacer que un individuo tenga la mayor adaptación rápida posible a la próxima situación. Bueno. Okay. A veces se entiende. Sí. Si voy a tener que hacer un movimiento, voy a tener que hacer un esfuerzo, voy a tener que tener una emoción, yo estoy mejor preparado para adaptarme a esa situación, el gol o lo que fuere. Trabajar entonces la inteligencia emocional. Claro, entonces con ella hay que trabajar cómo va a ser el día que se emocione viendo un gol. Claro. Y yo voy a tratar de ver de qué manera trabajo con ella, porque es interdisciplinario, claro, nuestro, y con un profesor de educación física y con otra persona decirle, mirá, hagamos este ámbito. Y en alguien que tuvo algo, bueno, está rehabilitación cardiovascular. Entonces
Entonces nos anticipamos preparándonos en realidad, pero las situaciones nos van a ir sorprendiendo cada vez. Tal cual, pero está bueno eso de aprender a prepararse, como por ejemplo la persona que le tiene pánico a viajar en avión, que se empieza a preparar un tiempo antes o hacen cursos, ¿no? Uno encuentra su propia dosis de medicación, no medicación, digo, en el sentido de contención. De recursos, identificar los estresores para ver cómo podemos prepararnos para que no sean tan intensos. Un poco es acá, ustedes están muy capacitados y con una trayectoria para trabajar delante de una cámara y yo vengo a tratar de explicar. Se lo ve cómodo igual, doctor. Usted. Bueno, pero le agradezco. A mí, tiene horas de vuelo usted. Y habla muy bien, doctor. No, le agradezco. Lo que más me gusta es tratar de comunicar. Yo creo que uno tiene pasión por lo que trata de comunicar. Claro. Y bueno, como docente u otras cosas, uno trata que la otra persona lo entienda. Muy bien. Se está entendiendo. Pero evidentemente es esto también. Esta es la clave. Yo quería preguntarle a qué tenemos que estar atentos o cuáles son esas alertas que tenemos que escuchar para hacer una consulta con un cardiólogo. La primera es tener una prevención primaria, que quiere decir una secuencia cada tanto, que de acuerdo a nuestra edad va a ser un poco más frecuente o no, y si tenemos algún factor de riesgo nos va a decir el médico cada cuánto lo tenemos que repetir. Eso es muy importante y el médico nos va a ir diciendo, mira, vamos a ir haciendo este control clínico, vamos a hacer un electro, lo que fuere, y vamos a hacer una ergometría cada tanto, o un eco, lo que fuere. Un holter. Exactamente. Ahí tratamos también, porque las guías que tenemos los médicos nos orientan para decir cada cuánto en general y después yo veo él en particular. Claro. Y la segunda es ver de qué manera nos ponemos aptos. Por ejemplo, un plan de alimentación saludable. ¿Cómo lo hago amigable y lo puedo realizar yo? No tratar de hacer algo que sea muy intenso, pero dura un segundo. Estamos en una época de cosas paroxísticas. Todo empieza de golpe y termina de golpe ahora. Tal cual. Y en realidad es lindo planificar un poco, programar un poco, prepararse. Y en ese sentido sería hacer actividad, alimentación saludable y estilo de vida feliz. Yo no digo que seamos fuera de la pandemia ni de lo económico, pero hay alguna parte linda que podemos ir mirando. Lo hablábamos hoy en la reunión previa, ¿no? Al programa, los placeres sencillos de la vida, ¿no? Claro, volver a disfrutar de las pequeñas cosas. Alguno debe estar diciendo el cafecito en el cafecito. Bueno, ¿por qué no? Por ahí esas pequeñas situaciones que son momentos de recuperación para la cabeza y para el cuerpo, momentos de recuperación. Quedarse un ratito más en la ducha, me sugieran acá por Cucaracha. Es verdad. ¿No? ¿Por qué no? Darte un baño de inversión. Un baño de inversión. Total. Salir a caminar, ella sale a caminar mucho por la costanera ahí en el río, y es eso, ¿no? Respirar, conectarse con uno. Son momentos que uno va pudiendo poner y que de alguna manera van marcando una actitud hacia algún lugar lindo. Y jugar, doctor, yo digo, el juego, digo, cuando yo era chico jugaba y sentía que era un cowboy, por ejemplo, ¿no? Y vos seguramente también, digo, eso no hay que perderlo. No. Yo me doy cuenta, o bailar, usted lo que propuso bailar. La fantasía. Cuando mis hijos eran chiquitos yo me ponía música los fines de semana y bailaba con ellos, se mataban de risa, y eso a veces me doy cuenta que lo hago solo ahora, porque ya mis hijos están... Pero está bueno hacerlo solo también, bailar solo. Sí, o con mi mujer también, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar a estar con alguien para pero me hace bien bailar, yo me doy cuenta que... dueño de la fantasía. Sí, acá bailamos nosotros, Acá bailamos. Mucho. Y hace bien. Yo también jugué lo mismo y mis hijos han jugado lo mismo y mis nietos. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Uno es dueño de ciertas situaciones que las puede elaborar y las puede sentir. Y eso es la verdad que uno se puede sentar, cerrar los ojos y vivirlo. Tal cual. Después se puede mover, pero creo que es como construir un programa nosotros, tal cual, de hoy en adelante, de las mejores cosas que tenemos cerca. De pronto puede ser charlar, una sonrisa, el tocarse a veces, mientras podemos. Buen abrazo. Claro. ¿Y eso sirve para recuperar a una persona que tuvo un infarto, que tuvo... Sí. O sea, yo tengo una anécdota muy interesante. Yo en un hospital estaba haciendo holter. Sí. Y me traen el holter de 2 personas que entran al mismo tiempo, casi de la misma edad, para hacerle un holter y darle el alta después de unidad coronaria. Sí. Los 2 casi de la misma edad, con una historia, pero uno era un artista, era director de cine y otras cosas, y tenía unas fantasías con las cuales me enganché también, y la otra persona era muy negativo. La persona que les cuento estuvo 7 días, se fue y tuvo una evolución muy linda, y la otra persona tuvo 21 días con algunas complicaciones. Mirá. Y a mí me marcó mucho, porque fue la actitud con la cual entró cada uno, y el entorno que tuvo seguramente, que también lo apoyó, porque eso es muy lindo también, el sentir que había un apoyo por parte de él. Había algo para vivir, el otro parecería que no estaba encontrando... Claro, la negatividad es tremenda. La negatividad, ¿no? Viste, hay gente que arranca con no. Vos le preguntás algo y decís no.
Te hunde. No te mata. Te hunde. Bueno, hay la gente que sabe negatividad. qué no quiere y todavía no sabe qué No quiere. sabe qué quiere, Muy bien, exactamente. ¿no? Nada, y la negatividad, los sentimientos negativos influyen directamente en el sistema inmunológico también, esto hay que decirlo. Hay estudios actuales del doctor Simpson, que trabaja en la NASA y que está en el Colegio Americano, yo pertenezco al Colegio Americano, en donde ven la inmunología del astronauta cuando va al espacio, cuando volvía, venía con menos inmunidad por haber estado mucho tiempo allá y él lo acumula a estar en cama. O sea, el que estuvo solo y allá, bueno, empezaron a trabajar, le pusieron remo en la estación espacial. Algo, Remo movimiento. y lo que llaman inmunosenescencia, o sea, cómo la inmunidad hace que una persona envejezca o no. Y Simpson y Benjamin Levin trabajan en la NASA con este tipo de temas porque homologan lo que hace un astronauta pasándose 90 días o lo que fuere, con estar en cama y solo acá. Muy bien. Y de esa manera, bien. ahora hasta por conexiones. Le suben las defensas, se comprobó que le suben las defensas Sí, con hay esa actividad. datos científicos, se llama IL-6, interleuquina 6, hay una serie de cosas. Ahora se está tratando porque la actividad física nos da plenitud, o sea, me permite que yo tenga la mejor defensa que yo puedo tener. Eso no quiere decir que a mí me va a ser inmune contra el COVID o lo que fuere, pero me va a encontrar en plenitud. Sí, mejor preparado. Por eso yo Si uso vienen mucho a la atacar, palabra plenitud porque cada uno de nosotros tiene su techo. No sé cuál es la de movimiento cada es uno. vida, hay que moverse. Hay que moverse. Doctor, Bien. usted no puedo dejar de preguntarle, se llama Franchella, digo, Sí. ¿tiene algún vínculo con No, Guillermo o no? Se escribe distinto, ¿no? Mi apellido con se escribe H. con H, pero igual, realmente tengo la suerte desde que se fue conociendo que es una persona muy, muy lindo, muy Claro, prestigiosa. por eso iba a decir. Por eso que pobre él, que dirán que tiene un médico que da vuelta por ahí, Usted es pero un yo genio. no. Pero aparte arranca bien, porque digo, el paciente que arranca con usted ya se hace Me llaman sonríe. Guillermo cada tanto. El que se cree mi amigo y no es amigo, me dice, hola Guillermo, yo me llamo Jorge, pero bueno. Jorge, muchísimas gracias. Doctor, un placer, de verdad, y Un aparte, como placer. decía recién, es muy claro escucharlo, ¿no? Claro, muchas gracias. Eso es muy importante, ¿no? Que la erudición a veces no sirve para estos casos, ¿no? Eso es una acumulación de datos. Exacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, El doctor Jorge Franchella. Y ahora, gracias, Dani. Igual te quedas con nosotros, no te vayas, por el amor de Dios. Vamos con Irina. Irina.